Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el buen triunfo de River en el debut en el torneo Clausura 3-1 contra Platense. Una victoria que dejó más cosas positivas en relación al resultado y a algunos futbolistas que el rendimiento colectivo en sí. La realidad es que el equipo de Gallardo no disputó un gran partido, mereció ganar el encuentro, creo que generó más situaciones de gol que Platense, el último campeón del fútbol argentino, y pegó en los momentos justos. Sobre todo el gol sobre el final de la primera etapa me parece que fue clave y determinante para que el conjunto de Núñez pudiera llevarse las 3 unidades. Era la vuelta al Monumental después de más de un mes y medio, el último duelo que el hincha había presenciado en vivo en nuestro estadio. Al equipo había sido aquel a finales del mes de mayo contra Universitario en la última fecha de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y había quedado un sabor totalmente amargo por esa igualdad. En esta oportunidad se vio a un equipo que creo yo lo que más le gustó a el hincha en general fue que le dio lugar Gallardo a los juveniles, fueron titulares Subiabro y Lencina, ahora voy a estar hablando del rendimiento de cada uno de ellos, y debutó Juan Cruz Mesa. Además, Salas, el flamante y único refuerzo hasta el momento de River, marcó el tanto que le terminó dando la victoria sobre el final de la etapa inicial. Y veremos cómo sigue el elenco de Gallardo. Por lo pronto, buen triunfo en el debut y una victoria que además sirve para la tabla anual. Empecemos. Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo el uno por uno de los jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares y después de aquellos que terminaron ingresando en la segunda etapa. Franco Armani fue el arquero. Me parece que la mayor novedad en relación al guardameta es que ha dejado de ser el capitán del equipo. Enzo Pérez portará el brazalete desde ahora en adelante. Y si bien no es algo malo para Armani en el sentido de que no es que le sacaron el brazalete a Armani, sino que se lo dieron a Enzo Pérez como un mimo del entrenador al club seguramente, sabiendo que estos serán sus últimos 6 meses en el club. Por lo pronto Armani no tuvo nada que hacer en el partido, más que tapar una pelota en el primer tiempo, nada que hacer en el gol del Calamar, después prácticamente en la segunda mitad, salvo embolsar un par de balones y salir un par de veces jugando con el pie, la realidad es que no tuvo trabajo. Vamos ahora a los defensores. Gonzalo Montiel. Defensivamente correcto, la realidad es que en ningún momento lo sobrepasaron, pero necesitamos más de Montiel en ataque. Solo en una oportunidad se proyectó en la segunda parte, en el primer tiempo prácticamente nada. Entiendo que hay muchos jugadores que estaban en ese lugar en el que Montiel podría llegar a ir hacia adelante y por eso mismo a veces eso lo detiene, pero en un lateral de River me parece que no puede faltar esa subida ofensiva como para generar situaciones de gol por ese costado. La dupla de centrales, Paulo Díaz un puntito arriba de Martínez Cuarta, me parece que a la hora de marcar los dos estuvieron correctos, sobre todo a la hora de ir arriba, si bien es cierto que el gol del Platense fue mediante una segunda pelota parada, es decir, luego de un balón detenido, en la segunda jugada el equipo visitante terminó marcando la igualdad, pero después, sabiendo que Platense jugó gran parte del partido con doble 9, en general no tuvieron que sufrir en ese sentido. Después, con la pelota en los pies, muchísimo más claro el chileno que el jugador que actuó de primer marcador central. El lateral izquierdo fue Acuña, creo que después de Colidio fue el segundo mejor jugador de River en el partido, correcto defensivamente y en ataque productivo, bastante más ofensivo que Montiel, no tiró tantos centros sin esperar a que haya alguien en el área, es decir, los pocos envíos que fueron hacia el área fueron con un destino óptimo. Es cierto que no pudo participar directamente de los goles, pero aún así terminó, a mi entender, teniendo un nivel más que importante. Vamos ahora a la mitad de la cancha. Enzo Pérez, un partido discreto de Enzo. Me parece que cuando River tiene la pelota está claro que el capitán del equipo hace todo bien en el sentido de que siempre le da el valor a un compañero, no se complica y en general busca ser vertical. Creo yo que esta es la razón por la cual Gallardo quiere que Enzo Pérez siga siendo su mediocampista central, porque la mayoría de los números 5 de los volantes centrales defensivos suelen jugar hacia los costados y hacia atrás. Y al muñeco le gusta un número 5 que toque la pelota hacia adelante y por eso mismo Enzo Pérez, creo yo, aún con sus 39 años, sigue siendo el titular en ese sector de la cancha. Después, cuando River no tenía la pelota, le costaba a veces la reubicación porque iba a presionar adelante y podía llegar a quedar pagando en alguna que otra ocasión. A su costado jugaron Kevin Castaño, de partido aceptable, creo que no se destacó demasiado el colombiano. El hecho de correr tanto y de tener que ser la rueda de auxilio en más de una oportunidad hace que obviamente a la hora de tener la pelota en los pies no brille tanto. Y Santiago Lencina, que tuvo un aceptable también cotejo,
creo yo que mejor primer tiempo que el segundo. Se movió mucho por el costado izquierdo, formando un buen tándem con Colidio. Le falta quizás ser un poco más participativo dentro del área, pero aún así dejó una muy buena sensación, teniendo en cuenta que este era su segundo partido como titular. Y los de adelante, Jan Subiabre jugó sorpresivamente de extremo por el costado derecho, es decir, a pierna cambiada, donde lo solía hacer Franco Mastantuono. Correcto partido del chico, algunos errores a la hora de perder la pelota, porque todavía creo que no está acostumbrado a ese sector. Tuvo una jugada muy clara para marcar el 3-1 sobre el final de la primera parte, terminó siendo el primer cambio del equipo en la segunda mitad del partido. Y vamos ahora con Colidio, que para mí fue el mejor jugador de River, más allá del golazo que convirtió el primer tanto después. Creo yo que no se equivocó mucho, porque más allá de dar alguna que otra asistencia mal después, siempre es correcto con los pies y además siempre ayuda por su sector. Acuña nunca tuvo que sufrir el 1 contra 2 porque la realidad es que Colidio en todo momento estuvo atento a bajar, y Maxi Salas fue más luchador que jugador, pero me parece que esa es la clase de futbolista que es Salas. No vamos a poder pretender que Salas sea lo que era, por ejemplo, Nacho Escoco, que a la hora de tener la pelota en los pies era dúctil y podía llegar a meter unos golazos increíbles. En el caso de Salas lo vamos a ver peleando absolutamente todas las pelotas, no le van a ganar fácil, y esto es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces durante el último año, cada vez que un jugador de River estaba de espaldas, sobre todo mencionando el caso de Borja, perdía con facilidad contra los defensores rivales. Me parece que a Salas eso no le va a suceder, y además marcó su primer tanto con la camiseta de River en el final de la primera parte, que era que cuando justamente River necesitaba ponerse arriba en el marcador. Los que ingresaron en el segundo tiempo, Piti Martínez, no entró del todo bien, sus primeras dos participaciones no fueron buenas, sin embargo, sobre el final le termina dando una asistencia muy pero muy buena a Borja. Debut del pibe Juan Cruz Mesa en la primera del más grande, correcto, participativo, sin destacarse demasiado pero sin tampoco cometer fallos. Y por último terminaron entrando Borja y Pesela. El central ingresó de manera correcta, cada vez que venían envíos desde arriba los rechazó bien de cabeza, mientras que el colombiano se dio el gusto de meter el tercer tanto del equipo, hasta pudo haber convertido el cuarto y su doblete personal, pero lamentablemente definió mal en la última jugada. Y vamos ahora a hablar del partido en sí. Me parece que River no fue en cuanto a la conducción general del partido mejor que Platense, pero sí estuvo mejor que el Calamar en los momentos certeros como para poder convertir goles, y además cuando tuvo que ejercer esa superioridad pudo hacerlo no solamente en cuanto a la tenencia y la creación de situaciones, sino también de cara a convertir finalmente los tantos. Empezó rápido River arriba en el marcador con el golazo de Colidio, una muy buena profundidad por parte de Paulo Díaz, un pase certero a los pies del atacante, y de derecha inatajable para el arquero Cosani. River convertía el 1-0 rápidamente y abría el marcador de una manera muy pero muy positiva. Posteriormente, luego de ese gol, el equipo, no voy a decir que se cayó porque iban tan solo 6 minutos y la realidad es que no había pasado mucho en el encuentro en sí, pero la realidad es que no pudo mantener esa constancia de presionar alto y de recuperar rápidamente el balón en el área rival, como si había sucedido en las primeras dos jugadas. Porque la realidad es que Platense no es que lograba salir desde abajo, porque en ese sentido los delanteros de River, tanto Salas, Subiabre como Colidio, estaban todos bien posicionados para evitar eso, pero los pelotazos iban, River recuperaba la pelota pero muy cerca de su propia área, y cuando quería salir jugando la perdía, y eso provocó que Platense tuviera primero el único remate en el cual Armani tuvo que participar en el partido, que fue un disparo de Ronaldo Martínez desde afuera del área, que fue bien contenido por el arquero, y después posteriormente una falta por el costado derecho, y en la segunda jugada terminaría llegando el centro para que justamente Martínez convirtiese el 1-1 con un cabezazo al piso que pegó en el palo y después ingresó en el arco. Nada que hacer para el guardameta River Platense, y de esa manera el Calamar igualaba las acciones. No sé si decir sin merecerlo, porque la realidad es que Platense no estaba mal dentro del campo de juego. Tiene lo suyo, no quizás desde el juego, desde la tenencia, pero sí desde el amor propio y desde las ganas que los jugadores le ponen, sobre todo en las jugadas divididas, y es ahí donde River en alguna posibilidad salía perdiendo. Posteriormente, sobre el final del primer tiempo, llegarían primero el tanto del Millonario, luego de una enorme jugada colectiva que terminaría con una asistencia de Colidio de zurda hacia el medio para Salas, que convirtió su primer tanto con la camiseta de River, y posteriormente otra muy buena jugada colectiva que terminaría en un remate de Subiabre contenido por Cosani. Definió mal el chico de River en esta. Así nos íbamos al descanso luego de la primera etapa, ganando el Millonario por 2-1,
y llegaríamos al segundo tiempo. No hubo tantas situaciones de gol claras antes de que sucedieran las jugadas más polémicas, la expulsión del futbolista de Platense, la no roja a Juan Cruz Mesa, que ya estaba dentro de la cancha, y fue una batalla prácticamente. Así es como hoy se viven los partidos del fútbol argentino. Poco neto de juego, absolutamente pocos pases. Cada vez que algún jugador de alguno de los dos equipos quería generar una situación de gol era cortado con una infracción por un futbolista del otro. Poco absolutamente. Una situación ya con el ingreso de Borja que tuvo Salas, que tiró una media vuelta y se le terminó yendo por afuera. Y sí, en casi la última jugada del partido, primer minuto de descuento, gran pase del Piti Martínez hacia Borja y el colombiano define muy bien ante la salida de Cosani. Y después nuevamente tuvo otra situación el colombiano, pero en esta oportunidad quiso eludir al guardameta y prácticamente se terminó llevando la pelota puesta y a un jugador contrario. 3-1 ganó River. Creo que en el trámite en general fue superior a Platense, pero no tanto por el juego colectivo. En ese sentido, creo que al equipo de Gallardo todavía le faltan minutos, hubo algunos jugadores nuevos, más allá de que ofensivamente siguen siendo los mismos futbolistas, de mitad de cancha hacia adelante la cosa cambió y ahora deberán acostumbrarse. Se vienen partidos complicados, por el momento 3 puntos de oro. Y se dio un nuevo debut con la camiseta de River, metiéndonos ya un poco en lo que tiene que ver con los juveniles, que me parece que más allá del resultado termina siendo la otra novedad positiva en este arranque del segundo semestre. Esperemos que cada vez tengan más minutos los chicos. Eso no significa que tengan que ser titulares indiscutibles, tiene que jugar siempre el que esté mejor. Acá el problema es que en algunos sectores de la cancha creo yo que no estaban jugando a los que tenían mejor rendimiento, o por lo menos no había una comparación justa, porque ahora, si estos chicos que jugaron como titulares y Mesa, que fue justamente el que debutó por primera vez e ingresó en el segundo tiempo, tienen una cierta cantidad de partidos, ahí ya puede haber una comparación un tanto más justa. Después veremos qué va a pasar cuando terminen de llegar los refuerzos. Por lo pronto se espera mañana Juan Fernando Quintero y también se espera resolver el tema de Juan Carlos Portillo y de Matías Galarza Fonta, los futbolistas de Talleres de Córdoba, e inclusive podría llegar algún jugador más a hacer incorporación del elenco de Núñez. Pero por lo pronto hay que hablar de los chicos. Juan Cruz Mesa ingresó en el segundo tiempo y es un nuevo juvenil que debuta de la mano de Gallardo. Si analizamos lo que ha sido esta segunda etapa del muñeco, en el primer semestre del año debutó Giorgio Constantini, también sumó minutos Ulises Jiménez y ahora le toca el turno a este chico. A Santiago Lencina no lo pongo en esa lista porque si bien es cierto que no debutó con De Michelis, sí sumó sus primeros minutos en aquel cotejo, ¿se acuerdan? En el cual no estuvo ni De Michelis ni Gallardo. Fue aquel único duelo que dirigió Marcelo Escudero contra Unión en Santa Fe, que terminó en empate para el elenco de Núñez contra el elenco santafesino por 0-0. Aún así, con Subiabri y Lencina de titulares, River pudo desplegar un fútbol más que aceptable. Está claro, como dije recién, que los chicos tuvieron sus altibajos, que Subiabri se perdió un gol muy claro y que lo modificó de lado Gallardo, porque cada vez que había ingresado siempre se había movido como extremo por izquierda prácticamente, y en esta oportunidad jugó por el lado derecho donde solía estar más tantuano, y es lógico que el chico se encuentre, no voy a decir perdido, pero sí que le cueste un poco adaptarse a ese lugar. Aún así, cada vez que estaba en el uno contra los defensores rivales sabía muy bien lo que tenía que hacer. A veces ganó, a veces perdió, pero por lo pronto, si se va acostumbrando, yo creo que vamos a tener a un Subiabre más que productivo de mitad de cancha hacia adelante. Lo de Lencina, voy a decir quizás que es un poco más sencillo, porque si bien no está jugando exactamente en el mismo lugar donde lo hacía en reserva, porque se movió más por izquierda que por derecha, el hecho de tener que hacerlo en el centro del campo de juego, en la mitad de la cancha, sí lo hizo tener que desempeñarse de la misma manera, es decir, formar parte del equilibrio del centro del terreno de juego, recuperar pelotas, tener conciencia de la ubicación para el momento en el cual River perdía el balón, moverse rápido hacia atrás para volver a ocupar el mismo espacio, y eso es algo que tranquilamente puede hacer. Como ya he mencionado, creo yo que le va a faltar aparecer un poco más dentro del área, que eso le falta básicamente a todos los volantes de River, porque Castaño, que es un jugador que ya hemos visto que puede cumplir la función tanto de equilibrar la mitad de la cancha como de hacer jugar al equipo, también es un futbolista que tiene poco gol. River necesita volantes que puedan aportar lo suyo, porque salvo más tanto en el primer semestre prácticamente ninguno lo hizo. En el banco quedó Bautista Dadín. Gallardo decidió que cuando tuvo que ingresar un delantero lo hiciera Borja en esta oportunidad. Obviamente terminó acertando el TT porque el colombiano terminó dándole el tercer tanto al conjunto de Núñez, pero me parece que no va a faltar mucho para que el atacante, que fue a los Estados Unidos y formó parte de la delegación que disputó el Supermundial de Clubes, tenga también su debut con la camiseta de River, teniendo en cuenta que el muñeco ya lo cuenta para el plantel profesional y todavía, no nos olvidemos, no está recuperado Sebastián Druzzi. ¿Y qué es lo que viene en el mundo River en el corto plazo? Porque vamos a tener
quizás la única semana larga de descanso, teniendo en cuenta que ya después viene la Copa Argentina y la Copa Libertadores. River el próximo sábado desde las 21 horas se estará enfrentando a Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muy probablemente puedan ir hinchas riverplatenses a presenciar ese partido, y obviamente Instituto no va a estar jugando de local donde normalmente es anfitrión, en el estadio de Alta Córdoba. Entre semana, es decir, entre el partido de Instituto y el duelo contra San Lorenzo, River estaría enfrentando a San Martín de Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, en un encuentro todavía no programado porque no se sabe la fecha, ni el horario, ni la sede. La idea es que durante esta semana ya se termine de definir todo, y el 27 de julio, primer clásico, será en el Monumental desde las 20:45 horas contra San Lorenzo en el Estadio Monumental. Importante triunfo contra Platense porque de los equipos que están arriba en la tabla anual, no ganó Central, no ganó Boca, no ganó Argentinos y no ganó Independiente. El único que ganó fue River, que se posiciona ahora en el tercer lugar por detrás del Canalla y el Bicho. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.